Hola a todos, bienvenidos a la guía completa para CISSP, convertirse desde cero hasta un profesional de seguridad de la información. Y bueno, en este curso vamos a tratar todos los detalles y todos los tópicos que deben de saber ustedes para poder aprobar el examen de CISSP. Y no solo eso, ir un poquito más allá, convertirse en un profesional de la seguridad informática o seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, para darles un poquito de contexto, vamos a ir tocando todos los dominios que corresponden para el curso. Y luego vamos a ir pues entrando en cada detalle dentro de cada dominio. Primero tenemos que tocar como se le conoce, la triada de la seguridad o el cornerstone, como le dicen en inglés, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la confidencialidad? ¿Que nadie puede dar la información? No. La confidencialidad es que solamente la persona adecuada vea la información, o la persona con autorización para ver esa información pues la pueda ver, ¿verdad? Luego tenemos integridad, que es que la información se cambie de una forma controlada, porque muchas veces pensamos que integridad es que la información no cambie, y no, la información puede cambiar, solo que de una forma controlada y de una forma deseada. Es decir, si yo quiero que realmente la información cambie, pues tener un registro, saber a qué estado quiero que se transforme la información, etcétera, etcétera. Entonces la integridad es que si cambió, que cambie de una forma controlada a un estado controlado que yo sé que cambió, ¿no? No por el otro lado tener que la información cambió y que no me di cuenta, o que de repente no quería que cambiara y sí cambió. Eso es perder integridad. Y luego tenemos disponibilidad, que al final también es parte de la seguridad informática, y es que la información esté lista a tiempo para las personas que necesiten verla, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, estas tres piedras angulares de la seguridad van entrelazadas. Si a mí me dan una información a tiempo pero no está íntegra, pues no me sirve de nada. Si a mí me dan una información íntegra pero no me la dan a tiempo, tampoco me sirve de nada. Y si a mí me dan una información íntegra y me la dan a tiempo, pero también el hacker o la persona maliciosa la vio, pues tampoco me sirve de mucho. Por lo tanto, estas son las tres de cornerstone, como se les conoce en inglés, o las tres piedras angulares de la seguridad informática. Ahora bien, creo que se nos está escapando una piedra angular adicional. Si bien en muchos libros van a encontrar que estas son las tres piedras angulares de la seguridad informática, o los tres pilares de la seguridad informática, y sí lo son, también creo que deberíamos de agregar ahí el no repudio. ¿Qué significa el no repudio? Que yo no pueda negar, haber cambiado algo, o yo no pueda negar haber dicho algo o haber enviado algo. Por ejemplo, si yo envío un correo, que yo no pueda haber negado haber enviado ese correo. Si yo hice algún cambio sobre alguna cosa, algún archivo, etcétera, etcétera, yo no puedo haber negado eso. Y eso se llega a tener con firmas digitales. Pero todo el tema de criptografía lo vamos a tocar muy a detalle más adelante. Pero estas son las tres piedras angulares, ¿verdad? Y también en algunos libros lo pueden encontrar como el reverso de estas tres piedras angulares. Por ejemplo, confidencialidad, pues el poder revelar la información. Integridad, la alteración no deseada de la información. Y la disponibilidad, pues la destrucción de la información, ¿verdad? También tenemos 4 conceptos muy importantes y muy básicos en la seguridad informática, que son la identificación, la autenticación, la autorización y el accountability, como le dicen en inglés, que significa simplemente saber quién lo hizo, cómo lo hizo, a qué horas pasó, como una especie de auditoría, ¿no? Entonces tenemos identificación, por ejemplo. La identificación podría ser, yo me estoy logueando a mi página web, ¿no? A una página de un banco, etcétera, etcétera. La identificación podría ser mi nombre de usuario, por ejemplo, Alejandro Guinea, etcétera, etcétera, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ese podría ser mi usuario, mi identificación, yo me estoy identificando. Ahora bien, el sistema me va a decir, ok, esa es tu identificación, pero yo realmente necesito saber que tú dices ser, que realmente no me estás mintiendo, básicamente. Entonces ahí es donde entra la autorización. ¿Qué es la autorización? La autenticación. Ahí es donde entra la autenticación. Es decir, si yo le dije que soy Alejandro Guinea 1, 2, 3, bueno, entonces tengo que autenticarme y tengo que demostrar que realmente soy esa persona. Y eso lo consigo con un password, con un RFID, con una tarjeta de acceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? En autenticación tenemos 3 cosas para autenticarnos: algo que soy, algo que tengo y algo que sé. En este caso, algo que sé podría ser un password, algo que tengo podría ser un token, una tarjeta de proximidad, y algo que soy, pues los famosos biométricos.
Se están agregando otros temas como por ejemplo la geolocalización para saber dónde estoy, ¿verdad? Entonces todo esto para reforzar los controles de acceso. Y luego tenemos la autorización, es decir, bueno, yo ya sé, el sistema ya sabe que es Alejandro el que está tratando de accesar, pero realmente ¿a qué tengo acceso yo? ¿Tengo acceso a la base de datos confidencial? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Tengo acceso a la base de datos semi-confidencial o secreta o top secret, etcétera, etcétera? Depende de la clasificación de la información que le hayan dado, ¿no? Pero esa es la autorización, es saber a qué tengo yo derechos. Y luego el accountability, ¿verdad? Es básicamente ser la responsabilidad o qué hice sobre la información. Que es básicamente, pues bueno, si yo tengo acceso, tengo permisos de acceder a la base de datos confidencial, está bien, me dan acceso, pero ¿qué hice en esa base de datos? ¿Borré algún archivo? ¿No borré? ¿Actualicé? ¿Ingresé información nueva? ¿Solo consulté? ¿Qué fue lo que hice, verdad? Entonces, bajo esta perspectiva tenemos dos conceptos claves dentro de la seguridad informática. El primero es los menos privilegios o least privilege. Y perdón si a veces traduzco los términos que les digo en español, pero si de pronto por ahí leen algún libro en inglés, pues que les haga sentido los temas que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces tenemos los menos privilegios, que es el least privilege, y las necesidades de saber, o el need to know, ¿qué necesito saber yo? Entonces, el least privilege lo que significa es que un usuario debería de tener los accesos mínimos, en este caso la autorización que habíamos hablado, ¿verdad? Requeridos para hacer su trabajo y nada más. Es decir, si tú vas a hacer un DBA o un contador, pues tienes los permisos única y exclusivamente para hacer ese trabajo. No hay más permisos. No necesita tener más permisos, ¿verdad? Y luego tenemos el need to know, que es más granular. Si quieren ver una diferencia entre el need to know y el least privilege, el need to know es más granular que el least privilege. En este caso, si el usuario necesita saber un pedazo de información específico. Por ejemplo, yo soy el contador otra vez, y bueno, yo tengo acceso al sistema A, al sistema B y al sistema C, que son de contabilidad. Pero de repente yo también necesito saber algún tema de planilla, de recursos humanos, ¿no? Entonces me dan específicamente el acceso únicamente a lo que genera la planilla al mes, pero yo no tengo idea de cuánto gana persona A, persona B, persona C. Yo solo sé que al mes pagamos $5 de planilla, no sé, algo por el estilo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre least privilege y need to know, que al final son dos conceptos que van de la mano y no los podemos dejar a un lado si estamos tocando identidad, autenticación, autorización y accountability, ¿no? Y luego tenemos la famosa pregunta, bueno, y entonces ¿cuál de todas estas medidas tenemos que utilizar? Porque recuérdense que no podemos dejar a un lado el negocio, siempre tenemos un negocio al cual reportar o al cual responder, el cual no podemos tampoco llegar a entorpecer, por el simple hecho de aplicar seguridad informática. También tenemos que volvernos un poco de consultores de negocio, ¿verdad? O sea, al final nosotros como CISOs o como profesionales de seguridad informática, nuestro derecho o nuestra obligación es dar a conocer todas las soluciones en términos de riesgos, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, en este sentido tenemos la famosa defensa en lo profundo o defense in depth. ¿Qué significa esto? Es aplicar varias capas de seguridad, tomando en cuenta la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Por ejemplo, si yo sé que necesito la información que sea altamente disponible, pues vamos a agregar un sitio redundante, vamos a agregar enlaces redundantes, vamos a agregar servidores, vamos a agregar failover, vamos a agregar muchas soluciones que si falla una, pues ahí está la otra, ¿no? Entonces el tema acá es poner la mayor cantidad de barreras posibles, porque créanme, no hay sistema infalible en esta vida, ni el mejor firewall que les puedan vender en el mercado es el sistema infalible. Siempre vamos a tener un hoyito por donde el hacker pudo haber entrado. Entonces qué mejor que tener un sistema que tenga varias capas de defensa, ¿verdad? Se le hace la analogía muchas veces de una cebolla que tiene varias capas, donde si se quita una, pues ahí está la otra, si se quita la otra, y al final lo que queremos es detectar si en alguna de esas capas podemos ver qué es lo que estaba haciendo o alertar, ¿verdad? Si tenemos un Security Operations Center o SOC, como se le conoce comúnmente, podríamos ver que, bueno, tal vez se les pasó la alerta del firewall, pero no se les pasó la alerta del IPS. O tal vez se le pasó también la alerta del IPS, pero no se les pasó la alerta del malware o del antivirus que se tenía, ¿verdad? Entonces esa es la idea de Defense in Depth. Y bueno, más adelante vamos a tocar temas de regulatorios y de leyes para seguir con este curso.